Siempre escuchamos que el desierto de Atacama es el más seco del mundo, que allí nunca llueve y si lo hace, es tan raro que suceda o cae tan poca agua que no se duda de su extrema aridez. ¿Por qué se le llama de Atacama si está en la región de Tarapacá y no en la que le da su nombre, situada mucho más al sur? ¿Dónde queda exactamente tan famoso desierto? En el viaje de hoy queremos invitarlos a descubrir con los ojos del cóndor un desierto que no es tan seco como se dice, donde el hombre ha logrado vivir durante milenios aprendiendo cómo desplazarse por un mar de arenas calcinantes, a regarlo y cultivarlo hasta convertir algunas zonas en un vergel. Saliendo de Arica, volaremos junto al mar, siguiendo la cordillera de la costa hasta la quebrada de Camarones, impresionante cañón que recorreremos hasta donde nacen sus aguas en el corazón de los Andes, donde nos aguarda una laguna tan roja como la sangre. Desde allí, descenderemos para seguir algunas de las sendas dejadas por los más antiguos habitantes, guiados por impresionantes señales en la tierra, hasta llegar a la quebrada de Tarapacá. Nuestro vuelo continuará a través de una sucesión de oasis que comienzan en Pica. El verdor de los bosques nos conducirá luego hasta la pampa del Tamarugal, junto a la cual veremos los geoglifos de Pintados, un espectacular conjunto de grabados dejados por los antiguos caravaneros del desierto. La quebrada de Huatacondo será el siguiente destino, que nos llevará a conocer un pueblo milenario para luego llegar a las huellas dejadas por enormes dinosaurios. Impresionante, de un gran cazador. De vuelta en el valle veremos las nítidas orillas de un enorme lago ya desaparecido en el Salar de Yamara, donde aún afloran las últimas gotas de agua que escurren bajo la tierra hasta el río más largo de Chile, el Loa. Bienvenidos entonces a esta nueva expedición de la tierra en que vivimos, que veremos a través de los ojos del cóndor. Es en el extremo norte de Chile, en la bella y siempre primaveral Arica, donde comenzamos este viaje. Volamos donde termina abruptamente la cordillera de la costa frente al imponente Morro, formado por una sucesión de erupciones volcánicas submarinas ocurridas hace millones de años, cuando este territorio aún no emergía desde el fondo del océano. Tan pronto dejamos Arica, seguimos la costa hacia el sur, la que con los cerros que bordean los 1000 metros de altura se presenta como una formidable pared casi vertical que cae directamente hasta el mar. Sin playas ni planicies adyacentes que permitan la construcción de un camino costero, el tramo comprendido entre los puertos de Arica e Iquique, distantes 200 kilómetros entre sí, es uno de los pocos sectores de la costa chilena prácticamente inaccesibles por tierra y por ende solo visible desde el mar. Arriba está llena de paja. Ha sido la extraordinaria dificultad de caminar por aquí lo que ha obligado al hombre, desde que llegó a este rincón del planeta hace más de 12.000 años, a desplazarse por el desierto que se extiende hacia el este de los cerros que enfrentan el océano. Empujado por el viento que sopla desde el mar, el aire cargado de humedad es obligado a subir abruptamente por las paredes de la cordillera de la costa. Esto hace que descienda la temperatura en por lo menos 6 grados con respecto al nivel del mar,
causando la condensación de la humedad en diminutas gotas. Esta es la Camanchaca, las nubes que vemos entrar hacia el desierto. Arrastradas por el viento desde la costa, las arenas forman en algunos lugares enormes dunas que cubren los cerros donde la humedad permite la existencia de una curiosa planta, el clavel del aire, que puede llegar a transformar las arenas en un mágico jardín. Formando manchones alineados o alolas en el mar, la planta obtiene todos los nutrientes y el agua que necesita desde el aire. Sus tallos y hojas cubiertos de finísimos pelillos atrapan la humedad de la neblina, condensan el agua y absorben sus gotas, sirviendo sus raíces solo para fijarse en la arena. Sus diminutas flores quizá inspiraron el curioso nombre de esta planta, aunque no tiene relación alguna con los claveles de una florería. Internándonos cada vez más hacia el este, recorremos uno de los sectores más áridos del desierto, a unos 70 kilómetros al sur de Arica, donde no crece la más diminuta planta ni vive animal alguno. Esto por registrarse aquí menos de 3 milímetros de lluvia anual, aunque esta cifra es solo estadística, al poder pasar a veces varios años sin una sola gota. Sin que nada corte la monotonía del paisaje en esta planicie, resulta impresionante llegar al encuentro de una enorme fisura que abre un tajo en el desierto. Es la quebrada de Camarones, la que con una profundidad de más de 800 metros obliga a la Ruta 5 a dar una extensa vuelta para bajar la cuesta. Con un caudal promedio que apenas alcanza los 3 metros cúbicos por segundo, el río Camarones permite la existencia de vegetación en el fondo del valle hasta su encuentro con el mar. Allí, la cordillera de la costa, cortada por el paso de las aguas del río durante millones de años, nos muestra un hermoso humedal en la desembocadura, junto a la cual se han encontrado evidencias de la presencia del hombre a lo largo de más de 8 milenios, destacando la cultura chinchorro, con las momificaciones más antiguas del planeta preservadas en el Museo San Miguel de Azapa en Arica. Con agua considerablemente menos salada que la del mar, la pequeña laguna que aquí se forma atrae una gran variedad de aves. En busca del origen de las aguas que llegan hasta aquí, cruzamos la quebrada de Camarones hacia el sur para luego tomar la antigua senda hacia el valle de Camiña. Abandonada esta ruta hace ya varias décadas, al haberse construido un nuevo camino más al sur, es probable que no haya pasado por aquí ni un solo vehículo en muchos años. No obstante lo anterior, elegimos esta ruta por ser la más directa y espectacular hacia las nacientes del río Camarones. Subiendo por los cerros cordilleranos, rápidamente sobrepasamos los 2.000 metros de altura, comenzando a aparecer la vegetación, primero como pequeñas plantas de coloridas flores y pequeños arbustos, hasta que llegamos al encuentro de los imponentes cactus candelabro, una especie propia de la cordillera de los Andes de Chile y Perú, que crece entre los 2.000 y 3.000 metros de altura.
La antigua senda permite apreciar la erosión producida por las intensas lluvias a lo largo de millones de años, lo que ha ido labrando las quebradas que descienden hacia el poniente, entre ellas la de Camarones, la más profunda de todas. Cortados los cerros como por un afilado cuchillo, quedan al descubierto las diferentes capas que han formado el suelo del desierto y estas montañas, destacando las gigantescas erupciones volcánicas que han depositado sus flujos uno sobre otro. Nos llama la atención encontrar la ruta cubierta de ropa, con miles de prendas de vestir que han sido esparcidas aparentemente hace ya varios años. No logramos hallar explicación a tan extraño hecho. 8 horas de lento y trabajado ascenso finalmente nos deja en el altiplano, a casi 4.000 metros de altura, donde la vegetación, compuesta principalmente por arbustos como la tola, nos hace olvidar el árido desierto mientras vamos en busca del punto donde comienza a escurrir el río Camarones. Construido a comienzos de la década del 1930, con el objeto de asegurar el riego a los agricultores del Bajo Valle de Camarones, el tranque Caritaya es uno de los más antiguos y desconocidos de Chile. Un muro de 40 metros de altura cierra un ancho valle por el que escurrían libremente las aguas de los arroyos y vertientes provenientes de los deshielos y las lluvias veraniegas de la alta cordillera. Revestido con planchas de cemento, el pretil, aunque algo dañado, ha logrado resistir innumerables temblores y terremotos que suelen afectar esta zona de Chile. Desde las válvulas para liberar el agua, el río Camarones inicia su camino hacia el mar, distante 110 kilómetros hacia el poniente. Dejamos el tranque Caritaya en su mínimo nivel, producto de la sequía de los últimos años, para continuar remontando el río Camarones antes que sus aguas sean embalsadas. Avanzamos sobre una especie de meseta altiplánica a 3.700 metros de altura, en busca de unas pequeñas lagunas que tienen sus aguas de un intenso color rojo, claramente distinguibles desde la distancia. Al acercarnos debemos dejar nuestro vehículo junto al río Camarones para caminar hasta las pequeñas lagunas. Todo parece indicar que el agua que escurre hasta el río es efectivamente de un color rojo intenso, lo que justifica la mitología aymara que les atribuye poderes sobrenaturales, como misteriosas desapariciones o la muerte de quienes han bebido estas aguas. Sin embargo, a medida que nos acercamos, comprobamos que el agua proveniente de la pequeña meseta es cristalina, mientras que el lecho por donde corre es el que da el rojo predominante. Estudiada recientemente por científicos, se ha podido determinar que lo que le da el color es una rara microalga que posee, además de la clorofila de todas las plantas, pigmentos fotosintéticos que se adhieren a las rocas, las sales o a cualquier elemento que esté en el agua. Con un diámetro que no supera los 120 metros, rodeada de pastos compactos propios de los bofedales andinos, la mayor de las 3 lagunas que encontramos en la meseta tiene su lecho completamente teñido de un rojo que varía su intensidad según la luz del día. Sus aguas, de origen termal, surgen de una fisura ubicada en el lecho de la laguna, con una temperatura de 30 grados,
sin que se conozca su profundidad, lo que hace que la mitología diga que no tiene fondo. Lo mismo ocurre con la laguna situada a un costado. Con solo 16 metros de diámetro, sus aguas burbujeantes son considerablemente más calientes, casi al punto de no poder tocarlas, lo que reduce la concentración de las microalgas, dándole un color amarillento. Su alto contenido de sales minerales, entre las que destacan el boro y el manganeso, lleva a la formación de hermosas concreciones salinas. Dejamos la Laguna Roja y el río Camarones para iniciar el regreso hacia La Pampa por la quebrada de Camiña, donde nos recibe un hermoso vergel en el corazón de la cordillera a 2.500 metros de altura. Especializados en la producción de ajo de alta calidad, esta es una de las actividades principales del pueblo de Camiña. De regreso en La Pampa, volamos sobre un desierto implacable, donde puede resultar en extremo difícil orientarse si se recorre a pie. De allí que los antiguos viajeros que lo cruzaban, conduciendo sus caravanas de llamas, dependían de ciertas señales hechas en el suelo para conocer el rumbo, indicar lugares o destacar actividades humanas, así como deidades. Son los geoglifos, de los cuales se conocen más de 5.000 en este desierto, siendo este conjunto de representaciones que encontramos al sur de la quebrada de Tiliviche uno de los más llamativos. Removiendo las piedras y las costras del suelo, quienes hicieron estas figuras lograron trazar líneas perfectas, algunas de más de 160 metros de largo. Representaciones humanas y de animales, espirales, cuadrados, escalas, círculos y hasta una extraña cruz cumplían también un rol ceremonial durante ciertas épocas del año. Con perfecto detalle se evoca el océano, que con sus olas recibe al sol al final de cada día. Fechada en 1200 años después de Cristo, las figuras han logrado conservarse por más de 8 siglos, aunque lamentablemente no faltan aquellos irresponsables que con un vehículo o motos han causado graves daños. De allí que sea urgente cuidar este valioso testimonio del pasado antes que desaparezca para siempre. Sin revelar la posición de este sitio mientras no esté debidamente protegido, continuamos hacia el sur, siguiendo algunas de las sendas caravaneras que nos conducen hasta una profunda quebrada que desciende desde la cordillera de los Andes con el más preciado regalo para el desierto, el agua. Se trata de la quebrada de Tarapacá, donde ésta se abre hacia La Pampa, punto de pasada obligatorio para todos quienes cruzaran estas áridas tierras. Habitada por el hombre desde hace varios milenios, aquí también llegó primero Diego de Almagro en su viaje de regreso al Perú, y unos años más tarde, Pedro de Valdivia al iniciar la conquista de Chile. Instalándose frente al poblado que aquí existía desde varios siglos antes, los conquistadores españoles construyeron un nuevo pueblo desde donde iniciaron su dominio de la región. Es San Lorenzo de Tarapacá. Sede de gobierno desde la época colonial y luego de la República del Perú, cuando ésta logra su independencia, aún es posible ver algunas de las más antiguas construcciones, entre las que se cuenta su iglesia, erigida durante el 1600, la que ha debido ser reconstruida en múltiples oportunidades por culpa de los terremotos. Descendientes de los pueblos originarios que se remontan a más de 7.000 años, los habitantes de Tarapacá
continúan cultivando lo que queda de los fértiles suelos de la quebrada, cuando ésta se abre hacia el desierto, produciendo hortalizas para su propio consumo, así como para vender en Iquique. Llama la atención encontrar abandonadas la mayoría de las cuadrículas o melgas de cultivo que se extienden hacia abajo del pueblo, lo que se debe en parte a la falta de mano de obra, así como a la disminución del caudal del río, que lo vemos correr solo unos kilómetros desde Tarapacá antes de sumirse y desaparecer. Muy diferente era la situación en el pasado remoto, cuando la mayor disponibilidad de agua permitió la existencia de una aldea instalada a orillas del cauce, 8 kilómetros más abajo del pueblo de Tarapacá. Bautizada como Caserones por los arqueólogos, sus habitantes llegaron a producir maíz, quinoa, papas, zapallo, maní y hasta algodón. Iniciada la construcción del poblado 400 años antes de Cristo, se estima que llegaron a vivir aquí más de 200 personas en habitaciones con muros con vigas empotradas que sostenían una techumbre de ramas y barro. También había bodegas para alimentos o silos para guardar frutos y granos, espacios para depositar la basura, sitios ceremoniales y un gran muro perimetral que servía de defensa. Con un esquema social altamente organizado, la ganadería de llamas, así como las actividades agrícolas, estaban claramente determinadas, logrando hasta 2 cosechas anuales. Con testimonios de más de 1.300 años de presencia humana, Caserones es uno de los pueblos de más larga ocupación continua en el desierto de Atacama, razón por la cual no solo debería estar debidamente protegido para evitar su saqueo y destrucción, sino además constituirse en uno de los museos de campo más importantes de Chile. Pero la agricultura del pasado no estaba restringida solo a las quebradas donde escurría el agua, sino también en pleno desierto. Es así como a unos 40 kilómetros al oeste del pueblo de Tarapacá, hallamos grandes campos de cultivo regados por un complejo sistema de canales que lograba dirigir el agua de las avenidas hacia infinidad de cuadrículas con bordes elevados, cada una de las cuales tenía una compuerta hecha de barro y piedra con la que se abría o cerraba el paso del agua. Ocupadas estas melgas durante varios siglos, primero con maíz y otros cultivos originarios, luego de la llegada de los conquistadores españoles, se incorpora el trigo y el ajo. No está clara la fecha que se dejó de utilizar este sistema, pero probablemente su abandono tuvo relación con la disminución de las lluvias en la cordillera de donde provienen las aguas, o con la migración de quienes trabajaban en esta tierra. Extraordinarios conocedores del funcionamiento del sistema solar y muy particularmente del movimiento de la luna y las estrellas, se cree que los agricultores de esta parte del desierto de Atacama se guiaban por las indicaciones del geoglifo de figura humana más grande que se conoce. Construido probablemente hace unos 1000 años, en el único cerro que corta el horizonte de esta pampa, el Señor de Tarapacá, con 119 metros de altura, posee ornamentaciones que podrían representar a un chamán o a una deidad. La orientación de las líneas de la cabeza con la posición de los astros y la luna en cierta época del año indicaría la fecha de inicio de la temporada de lluvias y de siembra.
Situado en la confluencia de milenarias rutas de caravaneros que hacían la travesía entre las tierras altiplánicas y la costa, desde el Cerro Unita continuamos hacia el sur, siguiendo la huella del agua que desciende desde las quebradas cordilleranas y se esparce a lo largo del desierto, donde a su paso permite la existencia de vegetación. Sumiéndose las aguas en las arenas y costras salinas que cubren la pampa, bajo esta existe un gigantesco reservorio subterráneo cuyas aguas se pueden encontrar a solo unos pocos metros de profundidad. Hasta allí llegan las raíces de los tamarugos y algarrobos que crecen de forma natural, los que hasta el siglo antepasado formaban enormes bosques que se extendían por decenas de kilómetros a lo largo del margen occidental de la pampa del Tamarugal. Cortados los árboles hasta casi hacerlos desaparecer para usar su leña en las faenas mineras y salitreras, no fue sino hasta la década de 1930 que un empresario salitrero inició la plantación de miles de hectáreas de tamarugos en las cercanías de Pozo Almonte, iniciativa que luego fue continuada por el Estado chileno a partir de 1960 hasta alcanzar las 22.000 hectáreas. Aquí hubo un proyecto donde se criaron ovejas, se trajeron ovejas de la raza caracul, esencialmente para poder sacar su fina lana. Sin los resultados esperados, entre otras causas, porque los frutos de los tamarugos no llegaron a cubrir las necesidades alimenticias de los ovinos, el proyecto fue abandonado en la década del 80, cuando los bosques fueron declarados Reserva Nacional bajo la tutela de CONAF. Afectados los tamarugos por insectos parásitos y probablemente por una notable disminución en los niveles de la napa de agua, encontramos cada vez más árboles secos al compararlos con lo que hemos visto en expediciones anteriores. Prohibido el corte de tamarugos y algarrobos, los millones de árboles que hoy pintan de verde esta pampa, si bien cumplen el rol en la captación de dióxido de carbono y la producción de oxígeno, también consumen millones de litros de agua cada día de una reserva subterránea a la que se le extraen enormes volúmenes de agua para los procesos mineros del yodo, así como para el consumo de la ciudad de Iquique. Y es por sectores, hay sectores que están más secos y sectores que están más verdes, como allá abajo, fíjate. Sí. Alimentada esta napa con las aguas que se infiltran desde el altiplano, la mejor forma de comprender cómo ésta se rellena constantemente es en los oasis que se forman en pleno desierto. Algunos han sido creados artificialmente extrayendo el agua con bombas, como ocurre en Esmeralda, en las cercanías de Pica, donde vimos funcionar en 1982 un proyecto de investigación de la Corfo para evaluar el crecimiento de determinadas especies vegetales, como cítricos, espárragos y palmas datileras. Hoy está en manos privadas. Más pequeños, otros oasis que encontramos en la zona aparecen de pronto entre la arena, donde el agua surge espontáneamente sin necesidad de bombas. Situado en el camino del Inca, el oasis de Puquio de Núñez lo encontramos prácticamente abandonado, quizá por una disminución en la disponibilidad de agua, por la venta de sus derechos o por la falta de interés de sus propietarios. El pequeño Puquio o Pozo de Santa Rosita, que destacaba en el pasado por la abundancia de árboles y huertos, lo vemos con su estanque lleno de agua, pero sin actividad productiva alguna. Formados por generosas urgencias naturales, los oasis de Pica y Matilla son visibles
desde grandes distancias. Situados en el margen oriental y al centro de la pampa del Tamarugal, ambos oasis están separados apenas por un par de kilómetros, aunque en la práctica su expansión agrícola y urbana ha terminado por unirlos. Pica, que en lengua originaria quiere decir flor en la arena, no puede tener un mejor nombre, ya que aquí el verde se mezcla con el colorido de las flores y la fragancia de sus frutos. Con grandes volcanes en la cercana cordillera de los Andes, las aguas aquí brotan a 32 grados de temperatura, lo que las vuelve termales, siendo uno de los principales atractivos de la ciudad la piscina natural que se forma en un afloramiento de rocas. Es la cocha o resbaladero, cuyas aguas, una vez que pasan por el balneario, son utilizadas para regar. Desde hace milenios, punto de pasada obligatorio para los viajeros que cruzaban el desierto de Atacama, por aquí no solo pasaba el camino del Inca, sino también otras rutas milenarias que unen cordillera y mar. Con buena agua para beber y tierra fértil para todo tipo de vegetales, Pica fue como un paraíso para los conquistadores españoles y sus descendientes que introdujeron plantas nunca antes vistas en esta tierra, como los cítricos, los mangos y las uvas, estas últimas muy importantes en aquel entonces para fabricar el vino de misa. Famoso Pica por la calidad y sabor de sus limones que llevan su nombre, estos son de una variedad diferente al limón común, encontrando que gran parte de las plantaciones corresponden a tan preciado fruto, mientras que los grandes árboles son mangos y guayabos. No satisfechos con las afloraciones superficiales de agua, los pioneros españoles cavaron túneles horizontales en las laderas cercanas a Matilla para llegar hasta las napas subterráneas, desde donde hasta el día de hoy es canalizada el agua hacia grandes estanques de almacenamiento. Situado algo más abajo de Pica, el oasis de Matilla se hizo famoso a partir del 1700 por sus vinos que se enviaban a Potosí, Lima y el resto del Perú. Fue la captación de las aguas, primero de este oasis y luego de Pica, a partir de fines del siglo XIX para llevarlas hasta Iquique, lo que causó el inicio de un proceso de aridización que es resentido hasta el día de hoy por todos los habitantes de ambos oasis, especialmente por los del vecino valle de Quisma. Estamos acercándonos a un sector llamado La Huayca, que debería estar un poquito más adelante. Pero el sueño de un desierto verde ha sido llevado a la realidad no solo en los oasis, sino también en plena pampa del Tamarugal, donde el agua se encuentra cercana a la superficie, tal como ocurre en la zona de La Huayca, distante 25 kilómetros al oeste de Pica, donde la agricultura alcanzó su máximo apogeo durante el auge salitrero, por la gran demanda que significó la alimentación de decenas de miles de trabajadores. Aunque hoy la mayoría de los lugares donde se cultivaba alfalfa para las mulas y caballos, maíz, trigo, porotos y frutas como sandías y melones, están abandonados, aún podemos ver cómo se despejaba la costra salina hasta alcanzar la tierra húmeda, lo que dejaba una larga franja de bordes profundos. Esta técnica, llamada de los canchones, permitía que las raíces de las plantas pudiesen captar directamente la humedad desde la cercana napa subterránea sin necesidad de riego artificial. Miles de personas llegaron a vivir a esta zona agrícola entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, quedando de ese entonces las casas de barro típicamente campesinas, la mayoría destruidas por los frecuentes terremotos que afectan la región. Aunque no encontramos registros de aquellos agricultores perfectamente adaptados al desierto,
sí pudimos filmar otro grupo de auténticos campesinos de La Pampa, no muy lejos de La Huayca, en Colonia Pintados, un asentamiento campesino hoy convertido en una comunidad de pequeños propietarios situado 30 kilómetros al suroeste de Pica. Fue aquí donde pudimos ver en el pasado los canchones en pleno funcionamiento. Alfalfa, melones, zapallos, choclos y porotos, cebollas y ajos eran parte de lo que se producía en la década del 90. Hoy notablemente reducidos los canchones de cultivo, solo algunos agricultores mantienen verde este rincón de la Pampa por el que desde hace milenios pasaban las rutas caravaneras en viaje hacia la costa, distantes 60 kilómetros. Y comienzan los dibujos en los cerros, los geoglifos. Situada en el área de Pintados, en el extremo suroeste de la Pampa del Tamarugal, junto a los cerros de la cordillera de la costa, había hasta hace algunos siglos vegetación y agua para beber gracias al afloramiento de la Napa. Esto justificó la presencia del hombre desde hace por lo menos 10 milenios. Sin embargo, no es sino hasta el año 900 después de Cristo cuando el tráfico de caravaneros con sus llamas inicia su época de auge, la que se prolongó por más de 500 años hasta la llegada de los españoles. Fue en ese periodo cuando los viajeros comenzaron a trazar figuras en los cerros de Pintados, de allí el nombre. 420 representaciones a lo largo de 3 kilómetros hacen de estos geoglifos los más importantes de Chile, pudiendo ver en cada figura la interpretación de la vida cotidiana de los caravaneros, así como de los lugares de donde provenían. De las figuras relacionadas con animales, las llamas son las más relevantes, apareciendo solas o en conformación de viaje. Asociadas al mar, se pueden ver representaciones de peces, delfines y hasta tiburones. También vemos balseros en sus botes inflables, hechos con cuero de lobo, en los que salían a pescar. El hombre está representado de muchas formas en estos geoglifos, desde sencillas líneas hasta cuerpos con elaborados adornos que delataban jerarquía o una deidad. Nos sorprende la interpretación de un halcón en plena actitud de caza. Con la mitad de todos los geoglifos de Pintados mostrando figuras geométricas, se cree que éstas tenían relación con sus creencias o cumplían un rol similar a una palabra, ya que nuestros antepasados americanos no llegaron a desarrollar la escritura. De Pintados continuamos hacia el sur, siguiendo ahora el trazado de las más antiguas rutas utilizadas por los caravaneros. Vamos en busca de la siguiente cuenca donde el hombre ha dejado plasmadas sus huellas desde hace milenios, para lo cual volamos sobre el camino del Inca a los pies de la cordillera de los Andes, encontrando a lo largo de la senda una sucesión de geoglifos que confirman la trascendencia de esta vía de comunicación que también fue utilizada por los conquistadores Diego de Almagro y Pedro de Valdivia.
60 kilómetros de durísima marcha separaban el oasis de Pica de la quebrada de Guatacondo, el siguiente punto de gran trascendencia en la ruta hacia el sur, donde era posible encontrar agua y comida para los viajeros y animales. Abierto cual profunda grieta que se interna hasta el corazón de la cordillera de los Andes, el valle de Guatacondo ha albergado al hombre desde hace milenios, gracias a la abundancia de sus aguas que les permitió desarrollar la agricultura, así como por constituir un pasadizo natural hacia el altiplano y las tierras orientales. Con paredes verticales que apenas dejan unos pocos metros para el paso del río, esta quebrada es afectada frecuentemente por grandes aluviones que arrasan con cuanto encuentran a su paso, especialmente durante la época de lluvias de verano. Sin otra opción de abrir un camino hacia el interior del angosto valle que utilizar el fondo de la quebrada, sus constructores saben que cada vez que descienden los aluviones, todo rastro de obra humana desaparece, pudiendo apreciar en las paredes rocosas los más de 10 metros de altura que ha alcanzado el torrente de agua y barro en su frenética bajada. Y esto siempre lo han sabido muy bien quienes han vivido o viven en esta quebrada desde hace milenios, tal como lo demuestran los poblados construidos más arriba del alcance de las avalanchas y las crecidas del río. Pero, ¿por qué vivir en un lugar tan riesgoso? La respuesta es simple si no se olvida que se está en un desierto. Aquí hay agua en abundancia, lo que permite una agricultura que les puede proveer de todo lo básico para subsistir, tal como lo saben los habitantes del actual pueblo de Guatacondo, uno de los más pintorescos de esta región. Escondido del resto del mundo, pocos saben de su existencia o de las maravillas naturales que es posible encontrar en las cercanías. Conscientes que el turismo podría convertirse en una nueva fuente de ingresos, el pueblo ya ha comenzado a prepararse para recibir a quienes se aventuren a descubrir algunos de los secretos de la quebrada de Guatacondo, como ocurre con la cascada petrificada. Labrada la roca por efecto del agua que debió haber escurrido con un gran caudal durante milenios, el evidente cambio climático de la región hace que hoy resulte inexplicable su existencia. Formado su relieve por el escurrimiento constante de un delgado hilo de agua rica en sales que se solidifican sobre la roca, el color y la textura de esas concreciones da la impresión que fuese una cascada que se hubiese congelado. Erigidas estas montañas como consecuencia del encuentro frontal de dos placas de la corteza terrestre que levantaron las capas que conforman este territorio, aquí es posible ver cómo han quedado expuestos suelos de hace más de un centenar de millones de años. Prácticamente verticales, las orillas barrosas de lagos o lagunas someras que aquí existieron mucho antes que se levantara la cordillera de los Andes, nos permiten ver las pisadas claramente reconocibles de enormes dinosaurios. Huellas impresionantes de un gran cazador, probablemente más de 100 millones de años. Con sus patas parecidas a las de un ave hundidas en el barro, formaron los moldes que al secarse y luego cubrirse de arenilla, quedaron enterrados hasta solidificarse y convertirse en la dura pared de roca que hoy vemos expuesta muy cerca del cauce principal de la quebrada de Guatacondo. Como podemos ver en los cerros, se ven los estratos de esos fondos lacustres y luego se levanta la cordillera de los Andes. Descendiendo por el curso del río, dejamos la cordillera para ir en busca de un poblado
donde habitó el hombre entre el año 340 a.C. y el 90 de nuestra era. Con un clima mucho más húmedo que el actual, si bien el desierto era el mismo, las aguas que bajaban de la cordillera por la quebrada de Huatacondo escurrían hacia el oeste, permitiendo la construcción de un elaborado sistema de canales de roca y tierra para regar sus cultivos. Con melgas y compuertas de las que solo quedan las piedras, similares a las que habíamos visto en la quebrada de Tarapacá, aquí llegó a desarrollarse una gran actividad agrícola, con cultivos principalmente de porotos, maíz y calabaza, para alimentar una población de varios centenares de personas que vivían en un conjunto de recintos de paredes circulares agrupados en torno a una plaza central. Es la aldea de Huatacondo del desierto, uno de los más importantes sitios arqueológicos de la región, que ha permitido ayudar a conocer la forma de vida de los más antiguos habitantes de Tarapacá. Cubiertas por el constante avance de las dunas, poco queda de los recintos que servían de habitaciones si comparamos el mismo lugar con lo que filmamos 20 años atrás, cuando las paredes aún permitían una clara idea de la extraña arquitectura del sitio Huatacondo. Sumiéndose las aguas que bajan de la cordillera hasta la depresión central que se forma entre el macizo andino y los cerros costeros, aquí también existió un enorme lago hace millones de años. Con napas subterráneas donde aún se acumula el agua, esta es extraída en cada vez mayores cantidades por las industrias dedicadas a la recuperación de yodo y otras actividades mineras de gran envergadura. Regando grandes montículos donde se acumulan los descartes dejados por las antiguas oficinas salitreras, el agua que percola extrae el yodo contenido en las sales, llevando luego el líquido resultante hasta una sucesión de piscinas de evaporación en las que se separa el yodo. No obstante, el lago que aquí existió hace unos 3 millones de años, hoy lo vemos convertido en el Salar de Yamara, aún es posible ver las marcas de paleocostas o las orillas dejadas en los cerros por la erosión de sus aguas. Probablemente relacionado con el incremento en la extracción de agua de la cuenca, las pequeñas lagunas que vimos hace 30 años al centro del salar las hallamos más reducidas de tamaño al compararlas con las imágenes filmadas a comienzos de los 90, cuando nos sorprendimos con su mágica belleza. No obstante su agua altamente salina y recibir una altísima radiación solar, aquí es posible encontrar organismos tan primitivos como las cianobacterias. Prácticamente invisibles a simple vista, estas son una de las primeras formas de vida que existieron en la Tierra hace unos 3.000 millones de años. Responsables de iniciar la producción de oxígeno en el planeta, las cianobacterias, al captar y precipitar el dióxido de carbono, producen una de las estructuras más raras de la Tierra, los estromatolitos. Resistentes a las más duras condiciones de supervivencia, las artemias salinas, diminutos crustáceos, son los únicos animales que se pueden ver en estas aguas gracias a la extraordinaria capacidad de sus huevos de poder permanecer varios años expuestos a la aridez total, alta radiación solar y temperaturas extremas. Con las aguas del antiguo lago Yamara vaciando hacia el río Loa, el gran caudal de estas en el pasado
contribuyó a labrar su cauce a través de la cordillera de la costa. Proveniente de los faldeos del macizo andino, es allí donde vemos nacer el Loa entre espectaculares volcanes a más de 4.000 metros de altura. Labrando la roca hasta formar un impresionante cañón, el río avanza lentamente primero hacia el sur hasta llegar a la ciudad oasis de Calama. Desde allí, tuerce hacia el oeste, formando una gigantesca U hasta acercarse a las pampas salitreras de María Elena, donde una vez más cambia su curso para volver al norte, marcando con su verde huella las planicies del desierto. Es al llegar al oasis de Quillagua donde el Loa finalmente toma rumbo hacia el oeste, en busca del ya cercano Océano Pacífico. Hasta hace solo unas décadas, este vergel en medio del desierto sorprendía al viajero por el intenso verdor de sus alfalfales y la fresca sombra de sus árboles. Fue este uno de los principales centros productores de combustible para las salitreras del siglo XIX. Y decimos combustible, ya que gran parte de las labores pesadas, como arrastrar carretas o mover objetos, era realizada por mulas que comían alfalfa. Dado que habían miles de mulares en toda la pampa, buena parte del alimento para tan nobles animales era producido aquí en Quillagua. Aunque su auge agrícola ocurrió entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX, tuvimos la suerte de alcanzar a ver y filmar los últimos agricultores del oasis. Algunos años más tarde, muchos de los propietarios de estos campos vendieron sus derechos de agua a empresas mineras, lo que les impidió seguir regando. En el año 2014, encontramos Quillagua prácticamente seco, con sus potreros abandonados y, lo que es peor, sin la gente que le daba la vida. Motivados por el amor a su tierra, una vez al año, quienes se fueron de Quillagua regresan a celebrar a la Virgen de su iglesia, viviéndose una fiesta cargada de fervor y sentimientos que hacen revivir el pueblo durante un par de días con sus bailes, su música e infinita alegría. Con el mar distante solo 60 kilómetros desde Quillagua, el Loa inicia el cruce de la cordillera de la costa tan pronto recibe las aguas del Salar de Yamara. Abriendo un surco de más de 500 metros de profundidad, el cañón del río se abre paso entre los cerros hasta alcanzar la costa, donde la humedad del océano suele formar un manto de nubes. Con su carga líquida, que lo hace parecer más bien un pequeño estero que el río más largo de Chile, el Loa llega al encuentro del mar, no sin antes formar un pequeño humedal donde surge por última vez la vegetación y la vida antes de diluirse en la inmensidad del océano. Despedimos esta expedición junto a las aguas del Loa, luego de recorrer casi 1000 kilómetros a través de un desierto que no resultó tan desierto, de habernos sorprendido con su mágica belleza, con sus enigmas y secretos, llegando a la conclusión que solo hemos visto una mínima parte de un mundo fascinante del que aún tenemos mucho por explorar y descubrir.